Principios del liderazgo cristiano. Esta es la segunda clase y estamos viendo la carta de Pablo a Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo. Pónganle ahí un título a esta clase: una fe no fingida. Una fe no fingida. El texto o los textos en los que basaremos esta clase, segunda de Timoteo capítulo 1, versículos del 3 al 5. Pregunta: ¿un ministro, un servidor de la obra del Señor debe servir con fingimiento o fingidamente? ¿Cuál es el principio entonces? Servir a Dios con una fe no fingida. Principio, ¿verdad? Dice Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 1:3: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de quien sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Miren cómo un padre espiritual orando por sus hijos espirituales. Versículo 4: deseando verte. ¿Dónde estaba Pablo? Encarcelado. ¿Sí? ¿Cuál era su deseo? Ver a Timoteo. Dice: al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Miren lo que dice el versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo tenía una certeza por la evidencia de la sinceridad de la fe de Timoteo. Es decir, no andaba Pablo dudando si Timoteo tenía una fe fingida. No, Pablo lo aseguró. La fe no fingida, la cual habitó primero en Loida, tu abuelita, luego tu mamá, y estoy seguro que en ti también, ¿verdad? Entonces, y aquí hay algo interesante que nos debemos atender. ¿Nuestra fe es una fe fingida o los demás pueden testificar de nosotros como Pablo de Timoteo? Estoy seguro que en ti también hay fe no fingida, ¿verdad? Yo conozco a algunos de ustedes, pero también conozco a algunos otros que se conducen con una fe que es muy fingida. Están en una iglesia, parecen cristianos, ¿verdad? Pero en realidad su vida dice lo demás. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo que él tenía una fe fingida. Por lo tanto, podemos considerar que esta expresión del apóstol Pablo es una clara advertencia tanto para Timoteo como para todos los obreros cristianos o ministros cristianos a cuidar la fidelidad, la conducta y las motivaciones del corazón de todos aquellos que sirven en la obra, pero también de todos aquellos que sirven cercanos o como colaboradores, sea un pastor, sea un ministro llamado. Entonces, tenemos que estar conscientes de que los colaboradores que tenemos a nuestro alrededor, la gente que sirve como maestros de niños, en el ministerio de alabanza, en cualquier ministerio de la iglesia local, deban de tener fe no fingida. ¿Por qué? Porque hay quienes, vuelvo a repetir, no tienen esa fe no fingida. Y Pablo lo dice en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 10, dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. ¿Saben ustedes quién era Demas? Era un colaborador del apóstol Pablo, de los más cercanos que él tenía ahí, ¿sí? Junto con Lucas y con otro colaborador de Pablo llamado Epafras. Así lo confirman las escrituras. Colosenses 4:14 lo menciono solamente, confirmando cómo este Demas era colaborador de Pablo. Dice: te saluda Lucas, el médico amado, y Demas, mis colaboradores, dice Pablo. En Filemón, capítulo 1, versículos 23 y 24, Pablo vuelve a confirmar que Demas era uno de sus colaboradores. Dice ahí:
Filemón 1, 23 y 24. Te saludan Epafras, mi compañero en prisiones por Cristo Jesús. Te saluda Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y aquí me llama la atención y quiero resaltar esta palabra colaborador. ¿Qué significa la palabra colaborador? ¿Alguien sabe? Que comparte la responsabilidad. Muy bien. ¿Alguna otra aportación? ¿Quién es un colaborador? Acuérdese, Pablo está diciendo, Demas me ha desamparado, uno de mis colaboradores. Uno que comparte, ¿qué? La labor, ¿verdad? Sí. La responsabilidad. ¿Qué más podemos definir la palabra colaborador? El que apoya. Muy bien. Ok, anoten ahí pues lo que es un colaborador según la traducción de la palabra del griego. El griego lo traduce como, escuchen esto, el que está unido con, en este caso, Demas con Pablo, con Lucas, con Epafras, ¿sí? Colaboradores de Pablo. Entonces, la palabra colaborador se traduce el que está unido con, el que está junto a, el que está en una estrecha asociación, en este caso ministerial. ¿Sí? Eso es un colaborador. Repito entonces, colaborador, el griego lo traduce el que está unido con, el que está junto a, el que está en una estrecha asociación, en este caso una asociación ministerial. ¿Sí? ¿Qué había hecho este colaborador de Pablo? Este que estaba junto con, que estaba asociado con Pablo, lo desamparó. Demas me ha desamparado. Esta palabra desamparar, el griego lo traduce también abandonar por completo. Pero da la idea de ese abandono, dejar a su compañero con el que está asociado, dejarlo en una situación precaria. ¿Dónde estaba Pablo? Pablo estaba encarcelado, con cadenas. Y junto con él estaba Lucas, pero también estaba Demas. Pero Demas dice que lo abandonó amando más este mundo. Lo desamparó, ¿sí? Lo dejó en una situación precaria. Demas fue un discípulo en sus buenos tiempos, pero fue un buen discípulo, un buen colaborador con Pablo, pero no calculó el costo del genuino compromiso que hay en la obra del ministerio. Hay un costo que hay que pagar en la obra del ministerio. ¿Sí sabían? ¿Sí? ¿Cuál es ese costo? Entre otras cosas va a venir adversidad, va a venir necesidad, va a venir aflicción, va a venir desánimo inclusive. Pero es parte del costo del ministerio. Y el problema es que hay muchos ministros que al no entender que hay un costo que se tiene que pagar en el ministerio, muchos abandonan, desertan de la fe, ¿verdad? Como este Demas, que desamparó a Pablo. En la primera carta Pablo habla de los que desecharon la fe, la buena conciencia, y le da un mandato a Pablo. Estoy regresando a la primera carta para confirmar todo esto, lo que pasó. 1 Timoteo 1:18 le da un mandamiento Pablo a Timoteo diciéndole: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Versículo 19. Manteniendo la fe y la buena conciencia. Escuchen esto, hermanos, para desarrollar la obra del ministerio se tiene que mantener la fe y la buena conciencia. ¿Sí? Donde mantener se traduce sostener, conservar en el corazón. Dice Pablo entonces, manteniendo en el corazón, conservando, sosteniendo aquí en tu corazón la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, como este Demas. La conciencia es la palabra del griego que se traduce conciencia moral, y es el conocimiento de que los seres humanos tenemos de la existencia propia. ¿Por qué estamos en este mundo? Hay una conciencia, yo estoy consciente del por qué estoy en este mundo, ¿sí? La conciencia me dice:
¿Qué es lo que yo estoy haciendo en este mundo? ¿Por qué existo? También la conciencia nos hace ver acerca de nuestros actos y pensamientos. En otras palabras, es ahí en la conciencia donde Dios nos habla, de tal forma que cuando hacemos su voluntad, se produce placer, satisfacción y paz por haber agradado a Dios. ¿Sí? Cuando alguien hace la voluntad de Dios, tu conciencia experimenta paz porque agradaste a Dios, obedeciste a Dios sus mandamientos. Pero también sucede lo contrario. Cuando alguien comete un pecado, también la conciencia nos empieza a hablar, nos empieza a redarguir. ¿Por qué? Porque no hicimos la voluntad del Señor. Dice entonces Pablo ahí a Timoteo, dice: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron algunos, en cuanto a la fe algunos, y luego menciona nombres, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esto está fuerte. ¿Alguien sabe lo que significa entregar a Satanás? Ya lo estudiamos. Acuérdese, está en la primera carta de Timoteo, los que ya estudiaron. Entregar a Satanás no es otra cosa más que excomulgar a alguien, ¿sí? Excomulgarlo de la comunión de los cristianos, donde los cristianos gozamos de la cobertura, de la protección de Dios. Y una persona, cuando no quiere arrepentirse de sus pecados, se habla una vez, 2 veces, 3 veces con testigos, etcétera, y se dice públicamente, y cuando la persona persiste en sus pecados es excomulgada. Queda ya no bajo la cobertura de Dios, sino queda a disposición de lo que Satanás quiere hacer con él allá en el mundo, ¿verdad? ¿Qué había pasado con estos 3 personajes, Demas, Himeneo y Alejandro? Lo que había pasado con ellos es que la conciencia ya estaba cauterizada, ya estaba insensible debido a su rechazo de la fe. Recordemos las palabras del autor de la carta a los Hebreos, Hebreos 11:6, dice: porque sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Otra versión dice: es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que recompensa a todo aquel que lo busca, ¿verdad? Entonces, los ministros, los servidores, los cristianos debemos de mantener una fe no fingida, ¿verdad? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Quiero en este tema, para entenderlo bien este tema, resaltar 2 palabras que Pablo usa en este versículo. Fe, 1, fe, y 2, fingida. Pero dice Pablo que que Timoteo mantenía una fe no fingida, ¿sí? Número 1, pues, la palabra fe es la palabra del griego pistis, así como se oye, cuya traducción fundamental es confianza en Dios. Fe, pistis, confianza en Dios. Pero también fe tiene otras traducciones que se interpretan de acuerdo al contexto de lo que rodea el versículo que se está estudiando. Fe, confianza en Dios, que es la traducción primaria, ¿sí? Pero también fe tiene otras traducciones de acuerdo al contexto del versículo que se está traduciendo o se está estudiando. Por ejemplo, dice Pablo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. En este contexto, fe no se traduce confianza en Dios, sino fidelidad, que esa es otra traducción de fe, fidelidad. Así que el pecado de Demas, de Himeneo y de Alejandro fue que renunciaron a la fidelidad a Dios y abandonaron voluntaria y deliberadamente el camino de la verdad. Otro ejemplo de fe, fidelidad. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, Pablo habla del fruto del Espíritu. Y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Ahí fe también no se traduce confianza en Dios. Bueno, es la traducción primaria, confianza en Dios. Pero además fe, según este versículo, Gálatas 5:22,
también se traduce fidelidad. Así que podemos leer las palabras de Pablo de la siguiente manera, 2 de Timoteo 1:5, que es el versículo que estamos estudiando. Dice Pablo, trayendo a la memoria la fidelidad no fingida que hay en ti. ¿Cuántos tienen fidelidad a Dios? ¿Cómo es? ¿Fingida o no fingida? Trayendo a la memoria la fidelidad que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti, decía Pablo. Pregunta, ¿Judas mantenía una fe no fingida, sí o no? Una fe no fingida, ¿sí o no? No. Judas aparentó ser un fiel discípulo de Jesús, pero por dentro verdaderamente las intenciones de su corazón no eran limpias. Había corrupción dentro de su corazón, su conciencia estaba cauterizada y debido a eso manifestó una fidelidad fingida para Dios. ¿Sí? Una fidelidad encubierta. Entonces, ya vimos la definición de la palabra fe. Traducción primaria, confianza en Dios, pero también se traduce fidelidad. ¿Estamos de acuerdo ahí? Número 2, la segunda palabra es fingida. Le dice Pablo a Timoteo, traigo a la memoria la fe no fingida. Esta palabra fingir es la palabra del griego anupokritos, de donde viene la palabra del castellano que conocemos hipocresía. Hipocresía. ¿Cómo se puede definir a alguien que actúa de manera hipócrita? Una persona que habla y dice algo que realmente no siente, o sea, está hablando de manera fingida, hipócrita, de manera simulada. Eso es un hipócrita, alguien que no es real y verdadero en lo que dice, en lo que piensa y en lo que actúa, ¿verdad? Entonces podemos parafrasear las palabras de Pablo leyendo de la siguiente manera. Dice Pablo en 2 de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria tu fidelidad a Dios, a los que son de Dios, a los que son del Evangelio de Dios y a la sana doctrina sin hipocresía. ¿Pablo era un hipócrita? ¿Timoteo era un hipócrita? No, ¿verdad? En contraste pues con las palabras de Pablo, los falsos maestros de aquel tiempo y los de hoy también no tienen un corazón limpio, tienen la conciencia corrompida, tienen la conciencia cauterizada, tienen una fidelidad que en realidad no es una fidelidad no fingida, es una fidelidad fingida. ¿Por qué? Porque son hipócritas. ¿Sí? Pregunta entonces, vuelvo a hacer la pregunta, ¿la fe de Judas fue genuina o fingida? Fingida. No tenía un corazón limpio y tanto lo acusó su conciencia que ¿cómo terminaron los días de Judas? Quitándose la vida, porque la conciencia empezó a hacer su trabajo y tomó justicia por sí mismo y fue y se quitó la vida. Recordemos pues que estas son llamadas cartas pastorales porque contienen instrucciones acerca de la conducta de un ministro dentro y fuera de la iglesia. ¿Cómo debe de ser la conducta de un ministro dentro y fuera de la iglesia? Con fidelidad y sin hipocresía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice Pablo, trayendo a la memoria la fidelidad no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Según Hechos 16:1, dice que Timoteo fue hijo de una mujer judía llamada Eunice y de un padre creyente que era griego. Se cree que el padre de Timoteo falleció cuando Timoteo era todavía un niño. Loida y Eunice son mencionadas aquí por Pablo porque todo indica que Pablo las conocía y quizá se cree que fue a través del ministerio de Pablo en su primer viaje misionero que ellas conocieron al Señor. Estas dos mujeres eran creyentes judías
verdaderamente que creía en el Antiguo Testamento. En aquel tiempo no estaba todavía escrito completamente el Nuevo Testamento, pero ellas estudiaban el Nuevo Testamento porque el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Ellas lo estudiaban, el Antiguo Testamento, porque ¿cuántos saben que todo el Antiguo Testamento habla y apunta a lo que ya Cristo vino a establecer ya en el Nuevo Testamento? Ellas entendieron bastante bien las Escrituras, se prepararon a sí mismas, se dedicaron también a preparar al niño Timoteo para que en su momento, en el tiempo oportuno, Timoteo pudiera conocer al Mesías en el momento en que el Evangelio era predicado, en este caso a través del ministerio de Pablo. Dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 14, le dice Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Será importante enseñar a los niños la palabra de Dios? Sumamente importante. De hecho, es un principio en la Biblia, dicho por Salomón en Proverbios: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pregúntenle a Gabriel cómo aprendió Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría. La aprendió muy bien por la práctica, ¿verdad? Bueno, déjenme decirles que la fe y la salvación de Timoteo no fueron heredadas por su abuela y por su mamá, porque la fe no se hereda. ¿O sí se hereda la fe? No. La fe viene por el oír, según Romanos 10:17. En la versión Palabra de Dios para Todos, esta escritura, Romanos 10:17, dice: así que la fe es el resultado de oír el mensaje, pues para que alguien pueda oír el mensaje, tiene que haber otro que le hable, ¿verdad? ¿Cómo viene la fe? Por el oír. Dice Pablo que la fe habitó en su abuela Loida y después en su madre Eunice. Voy a resaltar aquí la palabra habitar. Esta palabra habitar, el griego la traduce residir ahí, hacer morada permanente en un lugar. Una fe no fingida, la cual habitó en tu abuela Loida, o sea, residió ahí, hizo morada permanente. Habitar y morar son dos palabras que Pablo usa con mucha frecuencia en algunas de sus cartas. Dice que la fe no fingida habitó, moró de forma permanente, primero en la abuela Loida y luego en la madre Eunice. Y estas son dos palabras que Pablo usa con mucha frecuencia en sus cartas. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 1:14 lo menciono, hablando de la palabra morar y habitar, que significa hacer morada ahí permanentemente, ¿verdad? También morar y habitar habla de cuando uno hace una escala. O sea, por ejemplo, ahora que yo tuve un viaje, hice una escala de 6 horas en Brasil y me tuve que esperar ahí hasta que llegó mi turno para seguir el viaje que llevaba. Pero permanecí ahí en ese lugar, ¿verdad? Entonces, dice Pablo, la fe que habitó, que moró ahí, que hizo escala ahí y esperó el momento, ¿sí? Dice 2 de Timoteo 1:14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo morando en ustedes? Si ya naciste de nuevo, puedes estar seguro que el Espíritu Santo mora, ha hecho su habitación aquí en tu corazón, ha hecho su morada permanente en el corazón. En Romanos 7:17 también Pablo habla de la palabra morar. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Bueno, ¿fue liberado Pablo del pecado, sí o no? ¿Hemos sido liberados nosotros de los pecados? Sí, del pecado que nos condenaba a la eternidad sin Cristo. Pero seguimos pecando. Seguimos cometiendo pecados. ¿Por qué? Porque este cuerpo no ha sido totalmente redimido y glorificado por el Señor. Mientras sigamos en este cuerpo, seguiremos cometiendo pecados, ya no practicando los mismos pecados, ¿verdad? ¿Por qué hace esto? Por el pecado, dice Pablo ahí en Romanos 7:17, que mora
en mí. De hecho, más adelante él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Porque lo que no quiero hacer, eso justamente es lo que hago. ¿Por qué? Por el pecado que mora en mí. Romanos 8:11, también Pablo habla otra vez de la palabra morar. Dice, y si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Y finalmente, en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16, segunda parte, dice ahora, ya no morar, sino habitar. Dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more abundantemente, haga su lugar permanente aquí en el corazón. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Por lo tanto, pues, la fe no fingida no es una fe pasajera. Debe de ser una fe que habite y que haga morada en el corazón de manera permanente. La fe va creciendo. Yo ahora tengo un poquito más de fe que cuando empecé en los caminos del Señor hace ya casi 30 años, más de 30 años. Entonces, los judíos de aquel tiempo de Pablo, que tuvieron una fe no fingida, ¿saben lo que hacían? Escudriñaban las escrituras y examinaban la predicación de los apóstoles. Hechos capítulo 17, versículo 10, miren lo que hacían. Porque tenían una fe no fingida. Esa fe no fingida los llevaba a ellos a escudriñar lo que escuchaban. Hoy la gente se come todo. No escudriñan. Aún todo esto que yo estoy enseñando, usted lo tiene que escudriñar a la luz de lo que dice la Biblia. Así lo hacían los cristianos judíos de Berea. Hechos 17:10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, Pablo y Silas, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, versículo 11, y estos judíos, eran más nobles. La nobleza aquí habla de una actitud del corazón, ¿sí? Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué significa la palabra escudriñar? Escarbar profundamente hasta encontrar y descubrir las verdades de Dios. ¿Qué hacían los cristianos de Tesalónica? Escudriñaban y encontraban y confirmaban si lo que les predicaba todo estaba de acuerdo a la palabra de Dios. Y ellos la escuchaban sin prejuicios, pero también la escuchaban con un vivo interés, con un corazón bueno y recto, con un corazón sincero de ser instruidos, como resultado de la nobleza que surge del corazón. Y en ese sentido, cuando alguien recibe la palabra, en ese sentido se genera fe no fingida. La fe no fingida que se requiere en la vida cristiana y en la vida del ministerio. Así que el resultado en Hechos 17, versículo 12 fue que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Es decir, por el oír la palabra se generó una fe no fingida. Cuando estudiamos este versículo, 2 de Corintios 1:5, y vemos que Timoteo desarrolló una fe no fingida, podemos darnos cuenta que Timoteo fue un hombre bendecido al haber tenido a su lado a dos mujeres, su abuela y su madre, que tenían una fe no fingida por Dios. Y Pablo pudo decir con toda certeza, porque conocía a Timoteo, y le dijo, estoy seguro que también en ti hay una fe no fingida. Loida y Eunice entonces fueron buenas maestras, y así lo confirma 2 de Timoteo 3:14, cuando Pablo le dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Persistir es la palabra que se traduce quedarse ahí. Ya lo dije, como haciendo una escala, permanecer y perseverar ahí. Por eso Pablo le dice a Timoteo,
Persiste en lo que has aprendido. ¿Qué debemos hacer, mis hermanos? Persistir en lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. Quedarnos ahí, ¿sí? Escudriñando las Escrituras, viendo todo y cada uno de los principios que estamos aprendiendo, viéndolos a la luz de lo que dice la Biblia. Estas dos mujeres, Loida y Eunice, fueron buenas líderes que establecieron y enseñaron los principios a Timoteo, ¿sí? ¿Qué es un líder? Alguien que tiene la capacidad de influir en otros en la conducta. Y ellas fueron de gran influencia para Timoteo porque fueron buenas maestras. Y para que alguien sea un buen maestro, pues alguien antes tiene que aprender y ser de buen ejemplo. Es muy importante mencionar que estas dos mujeres tenían una fe no fingida porque simplemente profesaban ser creyentes, pero su creencia iba consistente con lo que vivían. Es decir, creían y su vida manifestaba lo que creían. No sé si me expliqué. Es imposible para alguien ser un maestro efectivo si no somos sinceros. Es imposible compartir lo que no conocemos. Alguien no puede compartir algo que no conoce. Y estas mujeres, su abuela Loida y su madre Eunice, le dieron a Timoteo lo que tenían. ¿Se acuerda de Pedro cuando está ahí el hombre sentado ahí en la puerta del templo llamado La Hermosa? Pedro le dice, pues mira, no tengo plata ni tampoco oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús. Tenía fe para creer en un milagro, ¿sí? Entonces, alguien no puede dar lo que no tiene. Los padres que quieren salvar a los hijos o quieren que sus hijos caminen en los caminos del Señor, debemos de ser cuidadosos que nuestra fe sea algo que pueda ser de ejemplo para nuestros hijos. Parece que algunos padres pierden a sus hijos espiritualmente, no porque les enseñaron adecuadamente, sino a veces porque su ejemplo no fue consistente con lo que creían. Y de repente yo he escuchado jóvenes que luego dicen, pues mire, pastor, mi papá se ve bien aquí, pero lo había de conocer en la casa, como es. Su ejemplo, ¿no? Hay algunos padres que yo he escuchado que dicen, pues yo le he enseñado la palabra, yo les he enseñado la verdad, ellos saben el plan de salvación, es más, aún saben los textos de la Biblia, y eso está bien. Nuestros hijos deben de conocer la Biblia, nuestros hijos debemos nosotros de llevarlos a ese momento de su nuevo nacimiento. Eso está bien, pero ¿qué del ejemplo? ¿Verdad? Loida y Eunice fueron ejemplo para la vida de Timoteo, porque ahí lo establece Pablo, dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Déjeme decirle que a través de los años que tengo sirviendo al Señor me he encontrado con padres de familia que no están dispuestos a asumir la responsabilidad de enseñar a sus hijos las sagradas escrituras, y luego sí se demanda de los hijos un carácter cristiano. Cuando de repente hay padres de familia que dicen, pues lo voy a llevar a la iglesia y ahí que le instruyan en la palabra. Error. Aquí en la iglesia, la responsabilidad de los maestros de la iglesia, de los servidores que estamos en la iglesia, nuestra responsabilidad es muy limitada, ¿sí? La responsabilidad principal de la instrucción de los hijos está en el hogar, con los padres. Aquí solamente vienen nuestros hijos, nuestros jóvenes, vienen a reforzar y a confirmar lo que los padres les enseñan en el hogar. ¿Sí o no, padres de familia? Sí, porque luego hay padres de familia que delegan la responsabilidad de la instrucción espiritual a la iglesia, a los maestros de la iglesia, pero a veces solamente vienen una hora, los domingos 1 hora a la semana, y toda la semana, sí. Respecto de toda esta responsabilidad que tenemos los padres para que ellos puedan desarrollar una fe no fingida, mire lo que el Señor escribió en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6. El gran mandamiento de Dios para los padres. ¿Cuántos padres que están aquí tienen hijos pequeños? ¿Sí? ¿Qué haces con ellos? ¿Los llevas a la iglesia y que ahí los instruyan, o los agarras y empiezas a hablarles la palabra?
Bueno, mire lo que dice el Señor en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. ¿Lo tienen ahí? Instrucción para los padres. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que se enseñasen. ¿Quién está mandando? Dios, el creador de todas las cosas. ¿Qué está mandando? Que sus mandamientos se enseñen. Para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. Versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, o sea, tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. A veces decimos, no, yo ya soy abuelo. La responsabilidad de la instrucción espiritual recae sobre, en este caso, nuestros hijos. Sí, pero también de los padres, de los abuelos. Yo, por ejemplo, tengo 2 nietos. A mi nieto de 4 años, yo le tengo su Biblia, le tenemos su Biblia, mi esposa y yo, y ya le enseñamos las Escrituras. Es responsabilidad principal de su mamá y de su papá, ¿verdad? Pero también tenemos responsabilidad. Aquí lo dice. Dice, estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. 1, 2, versículo 7. Las repetirás a tus hijos. ¿Cuándo fue la última vez que le repetiste la palabra de Dios a tu hijo? Las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Quieres que tus hijos desarrollen una fe no fingida? Hay que enseñarles los mandamientos del Señor. El ejemplo lo vemos en la abuela Loida y en la madre Eunice. Las madres deben de comenzar contándoles a los pequeños historias bíblicas. Bueno, las maestras de aquí, a su nivel, les enseñan las historias bíblicas a los niños, a los bebés de brazos les cantan la palabra, ¿sí? Está comprobado que esto ayuda para el desarrollo del cerebro de un bebé, que la madre le hable mucho, y cuanto la mamá le habla la Biblia, le canta la palabra de Dios, el cerebro del niño se va a ir desarrollando y va en su momento a poder ir desarrollando, cuando haya nacido de nuevo, a desarrollar una fe no fingida. Mire la instrucción que Dios le dio a Josué. Josué capítulo 4, versículo 1, en este mismo contexto que estamos hablando acerca de la fe no fingida que deben desarrollar nuestros hijos. Josué capítulo 4, versículo 1. Dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro. No era una piedrita nada más, era una piedra que ellos cargaron. ¿Sí? Versículo 6. Para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo,
¿qué significan estas piedras? Entonces los padres responderán. Pregunta: cuando nuestros hijos nos hacen preguntas acerca de la Biblia, ¿qué les respondemos? No, pues ve con el pastor y pregúntale. Una ocasión tuvimos un caso en la congregación donde, a los niños se les dan los versículos de la Biblia para que los vayan memorizando. Y se les dice a los padres, bueno, este fue el versículo del día, y durante la semana usted va a ayudar a su hijo a memorizarlo para que el día que regrese a la clase el niño pueda hablarlo y poco a poco pueda él ir memorizando los versículos de la Biblia. Y había un niño por ahí que pasó una semana y pasaron 2 semanas y no se aprendía el versículo. Pero entonces llamamos a los padres y le dijimos, oye, pues no sé si no te estás tomando tu tiempo para ayudar a tu hijo a recordar y a memorizar los versículos. Y me dijo, mire pastor, de una vez y por todas le digo, no tenemos tiempo, ni mi esposa ni yo. Así que ahí conforme vaya avanzando mi hijo, que vaya memorizando los versículos. Pregúnteme dónde está ese muchacho hoy. Anda allá en el mundo. Nunca tuvo la oportunidad, porque sus padres no asumieron la responsabilidad de leerle las escrituras, llevarlo a ese punto del nuevo nacimiento, de predicándoles el evangelio. Y los muchachos pues no desarrollan fe en el Señor, no creen en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Por lo tanto dicen, pues de que me arrepiento, y se van al mundo y siguen en el mundo. ¿Y allá? ¿Por qué? Porque los padres no tuvieron tiempo para instruir a sus hijos en casa y andan allá en el mundo. Dice entonces aquí, cuando sus hijos pregunten, sus padres responderán, les responderéis así: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Ya me imagino ahí la escena cuando los hijos pasaban. ¿Y esas 12 piedras qué significan? Pues fíjate que esas 12 piedras significan que por aquí el Señor dividió las aguas, Dios hizo un gran milagro, así que hay que confiar en el Señor, hay que poner nuestra confianza en el Señor, hay que desarrollar una fe que no sea fingida. Y ahí están los padres hablando con los hijos, instruyendo a los hijos por los caminos del Señor. Nos sacan canas los hijos, ahora imagínense si no se les da una instrucción. Bueno, Dios en su soberanía permitió que el ejemplo de Loida y de Eunice formaran parte de los escritos en la Biblia. O sea, todo lo que está en la Biblia no es obra de la casualidad, tiene un propósito. Todo en la Biblia tiene un propósito como este. Dios permitió que el ejemplo de Loida y Eunice formaran parte de los escritos en la Biblia a fin de que los padres podamos tomar ejemplo de la responsabilidad que tenemos de instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor, en el camino del Señor, porque esto produce fe, para que cuando ellos tienen la oportunidad de nacer de nuevo, manifiesten una fe no fingida como la que manifestó el joven niño Timoteo. La repetición pues es muy importante para que el aprendizaje del niño lo lleve a conocer a Dios a través de toda la Biblia, las diferentes historias de la Biblia, y entonces nuestros hijos puedan enseñarlas el día de mañana a otros. Los padres que no cuentan historias bíblicas a sus hijos los están defraudando. La salvación a nuestros hijos no llega porque los padres no tomamos el tiempo para llevarlos a ese punto del nuevo nacimiento. Y cuando no tomamos ese tiempo para llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo, hay consecuencias. ¿Cuántos sabían eso? Se lo leo en la Biblia, consecuencias del descuido de la educación espiritual de los hijos. Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2. ¿Lo tienen? Jueces capítulo 2, versículo 6. Porque ya Josué, dice así la escritura, había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová
todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto, ¿qué habían visto? Todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó, mire qué triste este versículo 10, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Pregunta, ¿dónde estaban los padres? ¿Qué pasó con los padres de esta generación? ¿Qué hicieron? No le contaron a los hijos las obras de Jehová. Y se levantó entonces una generación que no conocía a Jehová. El día de mañana voy a estar compartiendo un mensaje que he titulado Un legado familiar honroso. ¿Sí? En otras palabras, ¿qué legado le vamos a dejar? ¿Qué herencia le vamos a dejar a nuestros hijos? Si tú mueres el día de hoy, ¿sí?, o mañana, o en este tiempo, ¿qué principios le estamos dejando a nuestros hijos? Mañana lo vamos a descubrir. Pero mire lo que pasó con los hijos del sacerdote Elí. Primera de Samuel 2:12. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Mire lo que pasó, versículo 22. Elí era muy viejo, estoy en 1 Samuel 2:22. Era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Pues obviamente cuando alguien no conoce al Señor, si tus hijos o mis hijos no conocen al Señor, se puede esperar lo que sea, mientras no han nacido de nuevo, ¿verdad? Porque luego la gente se sorprende. Es que mi hijo ya cometió este pecado. ¿Y qué esperabas? ¿Qué se puede esperar de una persona que no conoce al Señor, que no ha nacido de nuevo? Cualquier cosa. Así estaban los hijos de Elí. Dormían con las mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo de reunión. Y ahí la palabra dormir no significa que se acostaban ahí y dormían. No, ahí se traduce, tenían relaciones sexuales. ¿Dónde? A las puertas del tabernáculo de reunión. Versículo 23. Y les dijo Elí, el sacerdote, ¿por qué hacéis esas cosas semejantes? No sé en qué tono se las dijo, porque hay diferentes maneras, ¿no? Una puede ser como lo acabo de mencionar. ¿Por qué hacen esas cosas que son semejantes? Porque yo oigo a todo este pueblo vuestros malos procederes. O el otro tono puede ser, ¿por qué están haciendo eso? Reprendiéndolos. Pero vamos a ver qué hizo Elí. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Capítulo 3, versículo 11. De la misma historia. Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien le oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. O sea, nomás, hijos, no hagan eso, por favor. No, hay que imponer una disciplina, ¿verdad? Versículo 14, y termino. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Así pues, Timoteo, entonces, podemos ver que no nació con una fe no fingida, porque ya dijimos, no se nace con una fe no fingida, ni tampoco se puede heredar una fe no fingida. Esta viene por el oír una y otra vez, el oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios produce fe para salvación. Por lo tanto, Timoteo tenía una fe no fingida,
porque su abuela Loida y su madre Eunice le enseñaron la palabra de Dios desde su niñez, y esta produjo fe para salvación. Y entonces cuando él era ya un joven pastor, desarrolló una fe en el ministerio que no era fingida. Él era leal y fiel a Dios hasta el final, porque así su maestro lo enseñó. ¿Entendió la clase? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Establecer este principio, ¿sí? En la vida cristiana, en el liderazgo cristiano, no se permite tener una fe fingida. La fe que debemos desarrollar es una fe no fingida, sin hipocresía. ¿De acuerdo? Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos acerca de la fe que debemos desarrollar, Señor. Que debe de ser una fe, una confianza depositada en ti, una fidelidad a ti, Señor, así como la que desarrolló tu joven siervo Timoteo. Una fe no fingida, una fe sin hipocresías. Y esta viene por el constante y continuo oír la palabra de Dios. Ayúdanos a desarrollar esta clase de fe, Señor, para que podamos permanecer hasta el final en el camino que tú has establecido para nosotros, y no desertar, no desviarnos como lo hicieron Demas, Himeneo y Alejandro, colaboradores de Pablo, Señor. Ayúdanos a permanecer en la sana doctrina siempre hasta que tú vengas, Señor. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Amén y amén.